Bienvenidos. Yo vengo en representación de la Asociación Libertaria Austriaca de ALA y bueno, pues como no nos hemos podido presentar un poco al principio, pues nosotros somos una asociación, digamos que defendemos las ideas de la Escuela Austriaca y estamos apadrinados por el profesor Huerta de Soto, que es el catedrático de Economía Política aquí en la Rey Juan Carlos. Y bueno, pues queríamos hablar sobre el tema de la IA y hemos decidido llamar aquí a Pablo, a Pablo Yusta, que, que digamos que le ha cambiado mucho la vida y ha querido, digamos, ha pegado un cambio completamente de 180 grados a su carrera profesional solamente por descubrir todo esto de la IA. Sí, cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Vamos a intentar hacer esto lo más entretenido y dinámico posible porque es pronto por la mañana y veo que hay gente joven, así que creo que va a ser lo más interesante. Sí, yo soy economista, he estado trabajando en el mundo de los fondos de inversión muchos años. Todo ha sido muy divertido. Luego también he llevado la cartera de inversiones de una gran aseguradora. Em, pero desde hace un par de años ha caído un meteorito en el planeta Tierra. Un meteorito de unas magnitudes eh, que son difícilmente ahora mismo eh, es difícilmente anticipable lo que se va a venir. Y es que esto de la inteligencia artificial, a veces lo tratamos un poco en broma, entre amigos o entre jóvenes, decimos, sí, has probado esto de ChatGPT, has jugado con él, ¿qué tal? ¿Qué te parece? En realidad tiene detrás algo que yo creo que es mucho más importante y que va a generar muchos más cambios en la sociedad. Y es que es la primera vez que el ser humano ha creado un avance tecnológico que no es una herramienta a la que hay que la toma de decisión la tiene el humano y la herramienta simplemente ejecuta la toma de decisión del humano, sino que es una tecnología que puede tomar decisiones por sí sola. Entonces, ya no es solo una herramienta, sino que se convierte en un actor, se convierte en un agente. Y esto que acabo de decir ahora, un poco rápido, si empiezas a pensar sobre ello y empiezas a elevarlo y empiezas a pensar qué va a pasar cuando siga aumentando sus capacidades, te puedes dar cuenta que el panorama empresarial en el que nos movemos, pues, se va a ver altamente modificado. Así que si te parece bien, podemos empezar a profundizar sobre estas ideas. Mm, Escuchándote un poco, me venía a la cabeza que hablas sobre que no es simplemente una herramienta, digamos, que haga ciertas funciones, como hemos utilizado los ordenadores para optimizar el cálculo, como hemos utilizado pues, las hojas de Excel, este tipo de cosas, y al final, pues, lo que antes pues, tenía que hacer unos contables, un montón de contables ellos mismos con sus propias cabezas o con unos artefactos un poco precarios, ahora lo podemos hacer de otra manera. ¿Podrá la IA, por lo que te digo, emprender, tener sus propias ideas, digamos, de negocio completamente nuevas? Bueno, sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que depende de en qué momento del tiempo lo analices. La IA es una cosa bastante nueva. Bueno, la IA como tecnología, para hacer un poco de historia, un poco de regresión, lleva existiendo más o menos desde los años 1950, cuando empezó a existir esto del cómputo, del cálculo, etcétera. Ha tenido sus veranos que se llamaban, que eran momentos en el que había mucha excitación alrededor de la IA, esto va a cambiar el mundo, ha habido sus inviernos que parecía que no iba a ningún sitio, pero en general el mayor avance que se hizo alrededor de la inteligencia artificial fue el Big Data, que fue en los últimos 10 años. Y el Big Data básicamente lo que consiste es, oye, a mí dame datos muy estructurados, dame datos muy fácilmente de digerir, fácilmente de entender, básicamente bases de datos, dame bases de datos y yo voy a intentar hacer gráficos que te ayuden a tomar decisiones, etcétera. Sin embargo, desde hace 6 años algo ha cambiado. Algo ha cambiado y mucho. Y fue este paper, que seguro que alguno de vosotros lo conoceréis, alguno que tenga interés por la tecnología, que fue un paper de Google DeepMind, que se llamaba Attention is all you need. Si, no hace falta leerlo porque es un poco extenso y difícil de entender, pero básicamente lo que explica es, oye, hemos diseñado un método a través del cual el análisis de datos ya no hace falta que lo hagamos sobre datos estructurados, datos fácilmente digeribles, que son muy poquitos. En la realidad hay muchísimos datos, hay datos en todos sitios, todo lo que percibís por vuestros sentidos es información y casi toda la data que veáis a vuestro alrededor es data no estructurada, data del tipo no estructurada. Bueno, pues había muy poquita data estructurada, que era la que se utilizaba para hacer estos análisis de datos, Big Data. Sin embargo, desde 2017
a partir de este paper se descubrió una manera para poder hacer análisis de datos con esa data no estructurada, que es la gran parte de la data que hay en el mundo, repito. Y desde ese momento, 2017 hasta hoy, hemos pasado de tener una IA que era, así hablando un poco en confianza, estúpida, era una IA que no sabía ni hacer una frase, era una IA que para nada podía darte una respuesta con sentido, no sabía ni conjugar palabras, se equivocaba eligiendo qué palabra utilizar en emitir una respuesta, a una IA que tenemos hoy, modelo O1, nivel PhD, nivel doctorado. Esto en 6 años, curva exponencial. Entonces, sobre la pregunta que me planteas de si la IA en algún momento va a conseguir emprender, bueno, pues si coges a la IA hace 2 años, pues no. Si coges a la día de hoy mismo, pues seguramente ya puede hacer cosas por sí sola, nivel agente que pueda ser interesante. Si coges a la IA dentro de 2 años, sin duda. Ejemplo, ¿qué ejemplos concretos podríamos poner de ciertos labores que estamos haciendo hoy en día en las empresas que a lo mejor vamos a poner 5 años, pues ya va a hacer la IA y a lo mejor van a hacer falta muchas menos personas para hacerlas? Sí, muy Una cosa buena, que se esté ya desarrollando, haciendo en concreto. sí, muy buena pregunta. Al final, la IA es una tecnología que básicamente metes en una matriz de datos muchísima información y luego le puedes hacer preguntas y parece que te da respuestas con sentido, parece que está entendiendo tu pregunta, parece que te puede ayudar en tomar una decisión. Y esta es la primera manera que hemos descubierto, la manera más útil en la que hemos, en los últimos años, en la que hemos decidido que es lo mejor para interactuar con la tecnología, y es a través de asistentes. Entonces, si hoy en día vosotros que sois estudiantes habéis utilizado ChatGPT, seguramente lo hayáis utilizado como un asistente vuestro, ¿verdad? Es como si fuese una personita que tenéis al lado muy lista, muy inteligente, que le podéis hacer muchas preguntas, a veces se equivoca, y vosotros al final sois los que le dais el plumazo final, los que cambiáis la respuesta, los que le dais el toque profesional. Lo mismo pasa en las empresas. En las empresas, en casi cualquier tarea en la que requiera un esfuerzo cognitivo, que vienen a ser todas, hay unas que van un poco más retrasadas, que son las del mundo físico, que son todos los trabajos que tienen que ver con manipulación del mundo físico, como pueden ser, pues, un camarero que tiene que servir una serie de comidas o bebidas, un electricista, una persona que tiene que limpiar, una persona que tiene que conducir. Todo lo que tenga que ver con manipulación del mundo físico todavía no está tan avanzado. Pero todo el resto de tareas, que son el 90% o el 95%, ya estamos viendo ese tipo de asistentes que te ayudan en tu trabajo. ¿Cómo te ayudan? Te ayudan a escribir un email, te ayudan a redactar una oferta de trabajo, te ayudan a hacer preguntas sobre una ley, te ayudan a revisar currículums, te ayudan a cualquier gestión que se haga en una empresa. Repito, como asistentes de momento. Sin embargo, ya estamos empezando a ver los primeros agentes. La diferencia entre un asistente y un agente es bastante clara. Los dos acceden a la misma tecnología, pero los asistentes necesitas tú activarlos, necesitas tú hacerles una pregunta y el asistente te da una respuesta, su output es una respuesta, y a la gente no. A la gente directamente le das una orden que se traslada en una acción y el agente hace la acción. Por ejemplo, a un asistente le digo, redáctame un email para convencer a este caballero de que compre mi producto, ¿no? Y el asistente, que es muy capaz, pues me redacta un email y te convence, te dice los puntos más clave para que tú compres mi producto. A una gente le digo otra cosa, le digo, convéncele por email. Y ella se encargará de abrir email, de hacer un login, de buscar tu contacto, de escribir la oferta, de enviártela, hace la acción completa. Entonces, lo que ahora mismo es un poco tener a un becario al lado que me hace el trabajo, se va a convertir en trabajos automatizados. Genial. Y bueno, una pregunta que después de todo esto, pues hace falta hacer, que es tú como economista, digamos, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa y de que realmente la historia de las crisis era una historia en la cual pues se destruían un montón de trabajos para dar digamos, lugar a un incremento de la productividad con ese cambio tecnológico, ¿no? Mucha gente ha hablado de que este cambio tecnológico directamente va a destruir trabajos, pero no va a incrementar muchísimo la productividad, pero no va a generar, digamos, nuevos puestos de trabajo que puedan ser asumidos por las personas, por los seres humanos. ¿Crees que eso es así o crees que simplemente es otro cambio de productividad como puede haber sido la industrialización o la informática, que realmente sí luego volvieron esos puestos de trabajo, pero digamos con un cambio tecnológico? Bueno, aquí los asistentes, ¿sois estudiantes de económicas, empresariales? ¿O venís de otros campos totalmente distintos?
Ahí hay uno de economía, por ahí las chicas esas tres, no sois de economía, ¿no? Por detrás, economía, por ahí hay economía. Schumpeter era un economista, algunos lo consideran austríaco, otros no, y básicamente decía que a medida que iba avanzando la tecnología, iban a quebrar muchas de las empresas que ya existían, pero eso no había que protegerlo. Es decir, no había que proteger una quiebra a una empresa porque esa destrucción permitía que naciesen nuevas empresas con una tecnología mayor, que fuesen mucho más productivas y eso iba a generar mayor crecimiento a largo plazo. Por eso destrucción, sí, se destruyen las empresas que ya existen, creativa, nacen nuevas empresas pequeñas mucho más tecnológicas que van a conseguir a medio y largo plazo un mayor retorno, una mayor productividad para toda la sociedad. Y este caballero lo plantea, dice, ¿esto es como lo de Schumpeter? Sí. Y esta es la mayor destrucción creativa en la historia de la humanidad. Con diferencia, con diferencia. El paradigma va a cambiar tanto que, volviendo un poco a las ideas austriacas, que esto es otra escuela de pensamiento económica de unos señores en Austria que eran así, Mm. pues muy fríos, calculadores, iban en contra del socialismo, etcétera, lo explicaba muy bien. Es el momento en la historia en el que eh, el statu quo más va a cambiar. Las empresas que ya existen van a pasar por más dificultades. Los negocios del futuro están por descubrir. Entonces, basándonos un poco en las ideas austríacas, viene a ser el momento más importante en la historia de la humanidad en darle realmente importancia a la figura del emprendedor, a darle realmente importancia a la figura del creador de nuevas empresas. Voy a intentar bajarlo un poco a tierra por si está sonando un poco abstracto. Y voy a poner ejemplos reales. Pensad en las empresas más grandes españolas. Pensad en cómo, en general, desde la revolución industrial, pero sobre todo ahora lo podemos ver en nuestro día a día, cómo el ser humano tiene una serie de demandas, ¿no? El ser humano quiere comer, quiere vestirse, quiere conducir un coche, quiere irse de vacaciones, quiere hacer planes de ocio, bueno, tiene una serie de demandas, la sociedad, y para cumplir o eh, vamos a decir, para satisfacer esa demanda, se han creado muchísimas empresas muy especializadas, muy distintas, que Zara te viste, Civitatis te hace un viaje por Madrid, no sé qué más he dicho, bueno, Volvo te construye un coche y el Corte Inglés pues es una tienda donde te vas a comprar 18. Así es como vamos a decir, se ha organizado la sociedad. Pues ahora pensad que cambia el statu quo. ¿Por qué? Porque todo ese statu quo se ha creado bajo la premisa de que la inteligencia humana, la capacidad humana es limitada. Entonces, como la capacidad humana es limitada, tenemos que crear empresas muy especializadas en una sola cosa para que haya humanos pensando solo en una cosa, porque si se ponen a pensar en varias cosas, empiezan a no tomar buenas decisiones y empiezan a hacerlo peor. Eso es lo que se ha llamado la división del conocimiento, la división del trabajo, que seguramente os suene, Adam Smith, David Ricardo, etc. Bueno, pues ahora lo que está ocurriendo es que ha llegado una inteligencia que no es necesario que se especialice, porque es buena en todo. Es buena en todo. Entonces, ¿para qué necesitamos una empresa que se dedique solo a hacer coches? Si un mismo tomador de decisiones podría tener la mente puesta en no solo hacer coches, sino también hacer motos, pero también hacer barcos, sino también hacer motores de avión, también hacer aviones, y podría haber una empresa que hiciese, ¿cómo has dicho antes? De la demanda, que me ha gustado la palabra. Satisfacer. Sí, sino que satisfaga una parte de la demanda mucho más amplia de la que satisface ahora una empresa dirigida por un humano. Entonces, si llevamos esta idea un poquito más adelante, lo que nos daremos cuenta es todas las empresas que existen ahora mismo están con un jaque al rey, que se diría en ajedrez. Tienen mucho peligro. No tienen nada garantizada su supervivencia. Todos estos análisis de inversiones que se han hecho en los últimos años pues voy a descontar flujos de caja, ¿no? Las empresas llevan existiendo muchos años, son muy rentables y entonces voy a asegurar o voy a suponer que van a seguir siendo rentables, cojo todos estos flujos de caja y entonces evalúo la empresa. Todo eso ya no sirve. Está obsoleto. Ahora mismo los flujos de caja futuros son lo más incierto que se puede haber tenido nunca en la historia. Bueno, y como estoy siendo un poco pesado y yo creo que no todo el mundo me está consiguiendo seguir, voy a hacer un resumen. Si sois jóvenes, tenéis energía, realmente os informáis y os dais cuenta que estáis viviendo un momento histórico. Es el momento de revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad. Mi consejo es pensad
Dedicadle un poco de horas, dedicadle días, alguna semana, a elaborar vuestra propia opinión sobre cómo va a ser ese futuro y mirad a ver dónde podéis aportar valor. Porque seguramente lleguéis a la conclusión que no sea trabajando por cuenta ajena para alguien, seguramente no sea trabajando en una empresa que ya existe, sino que seguramente sea juntándoos con vuestros amigos que tenéis al lado, adivinando ese futuro y generando un modelo de negocio novedoso que ahora mismo no existe. Y así seguramente tendréis más posibilidades de tener éxito, porque todos los modelos de negocio que van a existir de aquí a 3 años son modelos de negocio que no existen ahora mismo. Hmm. Bueno, luego tenía ya un bloque preparado para luego de cómo nos podíamos adaptar a esto y quería hacer una pregunta un poco friki, pero Dale, dale. creo que es importante hacerla, que es, digamos, muchos autores han planteado que la innovación tecnológica, bueno, para terminar ya con economía austríaca, que tampoco queremos aburrir a esto con nadie, pero bueno, Tu creo que pregunta, que la gente tiene que conocer a autores gente austríacos, les tiene tiene que que, sonar. bueno, von Mises, conocido por todos y amado, decía que bueno, que el socialismo era imposible porque un sistema centralizado no puede entender el mercado, o sea, digamos, las necesidades humanas en su conjunto y por tanto es imposible fijar unos precios, es imposible, digamos, controlar la sociedad desde un sistema central, ¿no? Muchos autores han planteado que el cambio tecnológico va a generar que al final, digamos, las administraciones públicas, la gente que quiere, digamos, planificar la economía, tengan una facilidad muy grande para hacerlo y realmente sea casi más eficiente, por si lo que estás planteando, o a lo mejor no lo planteas así, pero que la propia IA puede tener ideas de negocio, ideas para mejorar la sociedad. em, Claro, lo que me planteo es, ¿será capaz un órgano central de controlar la economía, como no ha sido capaz hasta ahora? Bueno, muy bien. Vamos para todos los que no sean de economía. Ludwig von Mises. Le podéis buscar en Google. Es un señor, no sé en qué año nació. En los 20, ¿no? Aproximadamente. Debe nacer pues a final, en los 80 del siglo XIX, ¿no? 80. Sí, 80 sí, por ahí, En los ¿no? 20, sí, en los 20 Sí, yo creo que es cuando escribe sus obras, ¿no? en los 20, En el en el 21. 22 escribe el socialismo y bueno, ya en el 50 escribe la acción humana. Bueno, Ludwig von Mises es un señor muy antiguo, hace más de un siglo. Sí, Un austriaco. economista austriaco. Fue discípulo, si no me equivoco, directamente Von Bauer, de von Baberg, y von Baberg fue discípulo de Menger, directamente de Menger. sí. Bien, bueno, pues es un señor muy antiguo y dijo una teoría que hasta ahora se ha sustentado. Y es una teoría que es muy interesante, muy interesante. Voy a recitarla en muy pocas palabras y es: el socialismo es imposible. El socialismo entendido como que puede haber un cerebro, vamos a entenderlo así, o puede haber un orquestador, o puede haber un agente que dirija toda la economía. ¿Y por qué es imposible? No porque no tenga buenas intenciones, que puede que las tenga, estamos pensando en un político que dirige la economía, no porque no sea muy listo, que seguramente lo sea, sino porque es imposible tener toda la información recopilada en un mismo lugar, entenderla en tiempo real y poder tomar decisiones en tiempo real. Y lo que decía es, y aunque se consiguiese tener, un segundo después ya estaría desactualizada, porque como la información se va generando de manera creativa en diferentes lugares súper recógnitos en una sociedad, pues es importante recopilarla en un segundo, sino que en un segundo todo tu sistema de información se ha quedado desactualizado. Entonces así decía que siempre un sistema centralizado, un sistema que dependiese de un solo cerebro, iba a ser ineficiente comparado con el libre mercado, comparado con todo el mundo actuando libremente. Esa es la teoría de von Mises. Y yo estoy de acuerdo, 100%. El ser humano es imposible, por sus limitaciones, que son muchísimas, cerebrales, eh, de capacidades de entender el mundo, los sentidos del ser humano son súper, súper, súper limitados. Sí que es verdad que es el ser, o ha sido hasta ahora el ser más inteligente sobre la faz de la Tierra, entonces eso le da mucha ventaja respecto al resto de especies, pero ni de lejos capaz de dirigir un sistema súper complejo. Si a alguno le gusta la teoría del caos, sistemas súper complejos, esto está muy relacionado con eso. La sociedad es un sistema súper complejo. Es muy difícil que un solo cerebro sea capaz de entenderlo y de poder tomar decisiones óptimas. Entonces yo estoy de acuerdo con von Mises, para no estarlo. Sin embargo, von Mises carecía de algo de información que ahora mismo tenemos, porque es injusto evaluar a von Mises con la información que tenemos hoy en día. Y von Mises no podía esperar lo que está ocurriendo ahora. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay una inteligencia sobrehumana. Es decir, para entenderlo, el ser humano es imposible
que pudiese tomar o que pudiese recopilar toda la información suficiente para tomar decisiones óptimas, el ser humano, ayudado de herramientas tecnológicas, sigue siendo imposible porque el tomador de decisión última es el ser humano. Entonces, por mucho que tengas una máquina súper inteligente, si tú eres el ser humano que tienes que tomar decisiones, siempre vas a tomar decisiones sesgadas, porque nunca vas a conseguir comprender toda la información en tiempo real. Sin embargo, ahora ocurre una cosa que es como empezaba la presentación de hoy, es hemos descubierto una tecnología que ya no es una herramienta para el humano, sino que es un agente que puede tomar decisiones por sí sola. Entonces, volviendo a von Mises y volviendo a tu pregunta, ¿es posible ahora que una tecnología suficientemente capaz de recopilar toda la información en tiempo real pueda tomar decisiones en tiempo real mucho más óptimas de las que tomaría sobre las que tomarían los humanos en un escenario de libre mercado, cada uno tomando decisiones de manera individual? Pues la respuesta es, todavía no se sabe, pero ya sí que hay una duda, porque ya sí que hay un sistema que ha demostrado que tiene una tendencia, todavía no lo ha conseguido, ¿eh? Todavía no estamos ahí, pero ha demostrado que tiene una tendencia que va a ser mucho más inteligente que cualquier inteligencia humana. Entonces, si te metes en un sistema tecnológico que es mucho más inteligente que cualquier inteligencia humana y tiene la capacidad de tomar decisiones por sí sola, pues lo único que puedes decir desde la humildad intelectual es, pues ahora hay que poner todo eso en duda. Eso es parecido a la física, ¿no? Cuando en la física ha habido todos los cambios de paradigma, pues todo es cierto hasta que llega un nuevo descubrimiento y entonces pues todo lo anterior hay que ponerlo en duda una vez más y ver si se mantiene o no se mantiene después de ese cambio. Vaya. Bueno, también, y por terminar un poco con esta parte, sería si la inteligencia artificial es realmente inteligente. Parece que ha demostrado ser muy buena haciendo razonamientos inductivos, es decir, si no me equivoco y no estoy diciéndolo mal, con muchísima información, digamos que filtra esa información y al final saca algunos razonamientos que son más o menos acertados, ¿no? Sin embargo, frente al ser humano, frente a la mente del ser humano, los seres humanos, incluso en épocas en las que no contábamos con absolutamente nada de información, pues estoy pensando en la antigua Grecia y tal, hemos sacado conclusiones muy buenas, ¿no? Serían los razonamientos deductivos. Desde muy poca información sacamos conclusiones universales, ¿no? Em, digamos que tuvimos una charla aquí en ALA con Fernando Vicente, que es una persona que también se dedica al tema de la informática, al tema de la IA, y nos decía que realmente la inteligencia es eso, no es generar con muchos datos información, sino generarla con pocos datos. Es decir, tener un razonamiento, digamos, insólito, que se salga de la norma, que se salga de lo que solemos pensar. ¿Qué opinas sobre esa definición de inteligencia y crees que la IA es realmente inteligente? Pues opino que la IA claro que hace razonamiento deductivo. Ujú, Vamos a imaginarnos que somos un modelo de IA, ahora mismo todos, ¿no? Un modelo de IA, para imaginar cómo es un modelo de IA, no hay nada, todo es negro, todo es negro, todo es negro, no hay nada, no conocemos nada, no tenemos experiencia, somos una caja negra. Y de repente viene una serie de humanos, que en este caso vamos a ponerle nombres, los señores de OpenAI o los señores de Google, y yo, nada, estoy tapado, no veo nada, no oigo nada, no conozco nada del mundo, me empiezan a dar datos. Datos que normalmente son datos que hay en Internet o datos que ha digitalizado el ser humano durante los últimos 20 años, la mayoría. Es que tampoco son... el ser humano no ha sido excesivamente bueno en guardar data. Ha sido desde la imprenta un poco más, antes todo era hablado. Desde la imprenta ya empezamos a recopilar algo de data, pero sobre todo han sido los últimos 20 años donde hemos recopilado información. Así que el ser humano, no podemos presuponer que el ser humano ha generado muchísima data y suficiente como para comprender muy bien el mundo. Eh, Nada, nada. El ser humano sobre todo se nutre de lo que percibe con sus sentidos, mucho más de lo que está recopilado en Internet. Dicho lo cual, seguimos imaginando que somos ese modelo de IA y de repente nos empieza a dar data, pero data encima que no nos explican nada. Simplemente nos tiran data, nos tiran datos, información, Wikipedia, toda la Wikipedia nos la tiran encima. Enciclopedias, toma, toda. Blogs, toma, periódicos, toma todo. No te voy a contar nada más, solo te voy a dar data. Y tú, pobrecito de ti, que eres un modelo de ella, que nadie te ha explicado nada y te ha empezado a tirar data, de repente te empiezan a hacer preguntas de cosas que nunca antes has visto, que nunca antes has conocido.
que nunca antes te han explicado textualmente cómo tienes que responder. Te preguntan, por ejemplo, oye, ¿cómo puedo escribir un correo electrónico para convencer a ese señor de que compre mi producto? Y a ti te han tirado data, pero nunca te han dicho cómo tienes que responder. Y tú mismo, con toda esa data, has hecho un razonamiento deductivo de cómo es el mundo, de cómo pueden funcionar las cosas en el mundo para poder dar una respuesta. De hecho, es muy interesante, en los modelos de texto, tú les puedes... Modelos de texto, no han visto una imagen nunca, solo le han dado letras. Le puedes pedir que pinte. Y pinta. Y pinta. Porque deducen cómo son las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo depende del prisma en que lo mires. Si tú lo miras desde un prisma vale, yo le he dado mucha información y entonces está buscando dentro de esa información qué respuesta me puede dar, no estamos consiguiendo entender la potencia deductiva de la IA. Eso es inductivo y entonces eso está muy bien, pero eso es un buscador de Google o eso es un buscador en una enciclopedia de palabras clave o eso son cosas que ya existen, pero esto es mucho más potente. Y si a esto le sumamos que ahora a este modelo de IA que estamos pintando, ahora le vamos a dar también imágenes del mundo, y le vamos a dar vídeos del mundo, y le vamos a dar sonidos del mundo, ya cada vez va comprendiendo mejor el mundo. Pero el mundo que comprende es un mundo muy limitado, que es el mundo que comprende el humano. Es el planeta Tierra. Pero si alguien tiene alguna duda de que toda esa información la IA no la va a utilizar para hacer análisis deductivo hacia afuera de qué es el universo, de qué es el sistema solar, de qué son las diferentes constelaciones, es que no está entendiendo bien lo que tiene entre manos. Así que, en mi humilde opinión, preguntarse si la IA es realmente inteligente o no es algo un poco osado, porque ya lo ha demostrado que sí que lo es. Y lo segundo es, que esto ya lo dejo un poco así encima de la mesa, yo creo que la pregunta más interesante no es si es inteligente o no, que yo creo que eso ya está un poco claro, sino es si tiene conciencia. Pero bueno, eso lo dejamos para otro foro. Bueno, joder, vaya pregunta. Em, bueno, quería pasar a preguntar si nosotros, o sea, cómo nosotros como personas jóvenes, cómo nos podemos adaptar a este cambio y, bueno, básicamente, cómo nos podríamos adaptar a este cambio, pues para poder adaptarnos al sistema productivo que vendrá. Sí, paso uno es hacerse una idea del futuro. Única, propia, individual. No os dejéis influenciar por nadie más de la cuenta, ni por mí, ni por nadie. Leed. Yo recomiendo leer a Ray Kurzweil. R-A-Y Kurzweil. Espero que esté grabado y que lo apuntéis. Ujú, Ray Kurzweil, hay que leérselo. eh, mucho. Hay que leerse a otro que se llama Harari, que es un nombre un poco raro, ujú, Yuval Noah Harari. Seguro que habréis leído Sapiens algunos. eh, Hay otro que se llama Nexus, que ha sacado hace poco. ujú. En general, mi planteamiento, lo que os quiero decir es haceros modelos del futuro realmente unbiased, que eso se dice no sesgados. No penséis que lo que vosotros habéis vivido es una proyección de los próximos 10 años que habéis vivido, porque estáis todos inmersos en curvas temporales, muchas de ellas exponenciales, que si miras a los 10 años anterior e intentas proyectar los 10 años siguientes, te puede funcionar en algunos momentos del tiempo, pero este no es uno de ellos. Así que lo primero es haceros vuestro propio modelo del futuro. Cuesta tiempo. Vais a tener que invertir por lo menos un mes, 2 semanas, si leéis rápido. Y cuando tengáis vuestro propio modelo del futuro, seguramente podáis tomar mejores decisiones en vuestra vida. La primera decisión seguramente es ver a la IA como algo con lo que mejor, más vale estar al día que no estarlo. Más vale verlo como una cosa interesante y digna a dedicarle mi tiempo que una cosa verlo como una cosa poco interesante, un juguete o incluso una amenaza y repudiarlo o tenerle manía. Porque, bueno, todo va a caer a su propio peso y ha habido muchos movimientos a lo largo de la historia en contra de la tecnología y ninguno ha salido bien. Podéis ver el ludismo, etcétera. Y una vez estéis ahí, seguramente os ocurra, bueno, igual no a todos, pero que empezaréis a leer a los que realmente están llevando este movimiento hacia la última consecuencia, que es gente como Ilya Sutskever, gente como Sam Altman, gente como Elon Musk, que os sonará también, eh, gente, bueno, el CEO de Anthropic, que siempre se me olvida el nombre, pero bueno, también le podéis leer, eh, leedles. Y a partir de ahí vais a tomar decisiones sobre vuestro futuro que van a ser seguramente bastante más óptimas. Todos los trabajos que tengan que ver con análisis de datos, con crear texto, con comunicación,
no le quedan muchos años, diría yo meses. Así que, bueno, a partir de ahí tomad vuestras propias decisiones. Yo os recomiendo que elaboréis vuestra propia opinión y que no os dejéis tampoco guiar mucho por gente alocada como yo, las cosas que dicen. Bueno, y también oí plantear a esta persona que vino a darnos una charla, a Fernando, que, que a lo mejor esas, digamos, disciplinas universitarias o no universitarias que tenemos denostadas como la literatura, la filosofía, la ética, muchas veces van a tener mucha predominancia hoy en día, precisamente por ese intento de pensar fuera de la caja. Los programadores, digamos, muchos de ellos, sobre todo los que, digamos, no tienen, o sea, quiero decir, los programadores rasos, los picadores de códigos, digamos, pues casi que parece que van a desaparecer los pobres. Y digamos que si esas disciplinas, por ejemplo, la filosofía, no sé si estudiáis alguna filosofía, ¿no? O algún tipo de disciplina así más de humanidades o más de... que normalmente se suele decir que estudia algo de ciencias porque es lo que tiene más futuro. No sé si esto va a cambiar al menos un poco en el futuro. Hmm, Es interesante lo que planteas. Es interesante lo que planteas. Si hacemos un análisis de la historia del ser humano, os daréis cuenta de dos cosas. La primera es que en humanidades no hemos avanzado nada. Nada. O sea, si traéis ahora mismo aquí a Sócrates y a Aristóteles, o a quien queráis, si os gusta San Agustín, a mí me gusta mucho San Agustín, ¿eh? O igual hay algún alemán que le gusta Kant, o bueno, no sé. em, Les vais a traer hoy en día y vais a ver que todo lo que dicen es aplicable a la sociedad. Es decir, el problema del ser humano es que el ser humano es muy listo y entonces es capaz de avanzar mucho sobre todo lo que queda bajo su nivel de conocimiento, que es básicamente todas las ciencias. Entonces, sobre las ciencias ha habido muchos avances. Si traéis ahora mismo un científico de la época de Sócrates, pues va a llegar aquí y va a flipar con este señor, unos cascos aquí con una cesta de sonido, un ordenador y una cámara, va a decir, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero sin embargo, todos los temas de humanidades no hemos avanzado tanto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los temas de humanidades, a pesar de que no lo parezca, porque cuando alguien estudia humanidades decimos, pero si este es un poco vago, no se ha metido en humanidades. Todo lo contrario. Las humanidades son mucho más complejas que la ciencia, aunque no lo parezca. Pero bueno, eso se puede mostrar si alguien ve cómo se ha avanzado en la ciencia en los últimos 2500 años y cómo se ha avanzado en las humanidades. Entonces, sobre lo que planteas, depende. Mi opinión es la siguiente. Mi opinión es que muy pocos trabajos van a tener sentido de aquí a 5 años. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Trabajos como los que entendemos hasta ahora. Empresas con 3000 trabajadores, que cada uno hace una tarea muy específica sobre un software y su tarea de diaria es dar botones, dar clics y registrar facturas o registrar... Todo eso creo que no le queda mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si al ser humano le quitas la mayor parte del trabajo que viene haciendo los últimos años, los últimos 200 años, desde un poco revolución industrial hasta hoy, ¿qué le queda al ser humano? ¿No? O sea, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo creo que ahí entra sobre todo lo que estás comentando ahora. Que yo creo que el ser humano se va a dedicar sobre todo a entenderse mejor a sí mismo, a darse cuenta que seguramente su razón de existir, su razón de estar vivo, su razón de ser humano, no es el trabajo, sino que tiene que ver con otras cosas que se responden con preguntas como ¿qué es el hombre? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es Dios? Todas esas preguntas que se hacen esos locos de humanidades que están ahí con Rastafaris y tal, pues al final nos vamos a dar cuenta que van a ser seguramente las preguntas que les queda al hombre y que sean las preguntas más interesantes. Eh, que no digo que la IA ahí no vaya a dar respuestas, simplemente digo que si la IA va a hacer toda la parte operativa, productiva del mundo, pues al ser humano seguramente le queda la parte contemplativa. Bueno, y terminamos por dos preguntas, pero bueno, voy a hacer una primero, que sería cómo podríamos, digamos, como sociedad, qué políticas públicas o digamos, qué incentivos se podrían dar al desarrollo de la IA. Y si esto sería bueno para un país, sería positivo para un país y si ves que se están tomando esas decisiones. Y luego te hago la siguiente. Bueno, pues la primera decisión política que yo creo que habría que hacer es ser humilde intelectualmente y darte cuenta que no sabes nada. Es decir, estamos en esa parte del conocimiento del humano que es la más peligrosa, que es la parte del que no sabes lo que no sabes. Es
Es la parte ahí más gris, ¿no? Porque está el no sabes lo que sabes. O sea, tú cuando vas a un examen sabes lo que te has estudiado, sabes lo que no. Entonces sabes muy bien lo que sabes y sabes muy bien lo que no sabes. Pero luego hay otra parte que es lo que no sabes, que es la mayor incertidumbre. Y estamos ahí ahora mismo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta que va a haber un gran cambio en el statu quo, que la mayoría de modelos empresariales de dentro de 3 años todavía no existen hoy, y que lo que se debería fomentar de manera más potente y con más energía es los nuevos modelos de negocio, los emprendedores, los jóvenes, como ese caballero que levanta la mano, esos, como esos, lo que debería hacer el Estado básicamente es quitarse el medio. Lo que debería hacer el Estado es facilitar la vida a esos emprendedores, pero no quiere facilitar la vida que le subsidien. Quiere decir que dejen de molestarles, que se quiten del medio, que le quiten la burocracia, que le quiten los impuestos y que les dejen hacer y que les dejen crear. Y van a fracasar la 99%, seguro, pero ese 1% va a crear el tejido productivo, el tejido empresarial de ese país de los próximos 3 años. Y la única manera es dejándoles hacer. Y segundo, y más importante, para que tenga sentido una política en la que dejas hacer algo que va a disrumpir en tu mercado laboral, lo que necesitas es flexibilizarlo al máximo. No puedes tener empresas, o sea, no puedes tener un mercado laboral rígido en un entorno de gran cambio tecnológico, en un entorno de revolución industrial. Porque si pones una rigidez, lo que provocas es estancamiento. Y lo que provocas es que la fuerza productiva no se regenere. Y una persona que es muy buena y que está, el pobre, entre comillas, infravalorado, pero que con esta revolución industrial se vuelve muy valioso porque es una persona muy, muy productiva. Imaginemos este becario que hasta ahora no era muy bueno, pero que se ha vuelto un as utilizando la IA y se ha vuelto el trabajador más productivo de una empresa. Si tienes un mercado laboral muy rígido, a eh, el valor de ese becario muy, muy productivo no lo vas a conseguir desbloquear porque los altos cargos, los altos directivos no van a poder dejar pasar a esas personas porque el mercado es muy rígido y despedir a unos altos cargos es súper caro, entonces no hay ese movimiento en el mercado laboral. En otras palabras, el Estado debería, primero, dejar de molestar a los trabajadores, perdón, a los emprendedores y segundo, hacer mucho más perdón, justo lo contrario, hacer mucho más flexible el mercado laboral que es muy rígido. Vale. Bueno, y se me ha ocurrido otra pregunta que sería ¿cómo podríamos, digamos, salvar como sociedad, también puede ser por políticas públicas, a toda esa gente que se va a quedar atrás, a toda esa gente que a lo mejor ya es muy mayor para dar el cambio tecnológico, a toda esa gente que a lo mejor pues no es tan, a lo mejor necesita más tiempo para adaptarse, a toda esa gente, cómo podemos hacer como sociedad pues, para que puedan sobrevivir durante esa destrucción creativa que estás pronosticando. Bueno, aquí hay una falacia que no es tuya, ¿eh? Perdón. No, no, no es tuya, no es tuya. Es una falacia habitual y es pensar que la tecnología es difícilmente aceptable o es difícilmente digerible por una persona anciana o por una persona mayor. Eso es una falacia muy importante porque no es la tecnología lo que le hace eh, lo que hace difícil acceder a la tecnología no es la tecnología en sí. O sea, la tecnología es inocua, la tecnología no se ve ni se toca, la tecnología es algo que está por ahí y avanza. El problema es el hardware. El problema es el bicho, es el aparato con el que te conectas a la tecnología. O sea, si le pones no sé si alguno de aquí tendréis abuelo, seguro que sí, pues si le pones a tu abuelo un teléfono, pues le estás haciendo le estás haciendo un flaco favor. Le estás dando una cosa que es muy difícil de utilizar. O sea, no sabe. Pero el problema es el hardware. O le das un ordenador, pues el problema es el hardware. O le das al cajero, pues el problema es el hardware. El problema es el aparato por el que accedes a la tecnología. O sea, la pobre tecnología, ¿qué culpa tiene? La tecnología no es de ninguna manera. Em, entonces sí, hasta ahora, los últimos años, siempre que hemos hablado de tecnología, hemos dicho, ay, los pobres, gente mayor que no se va a conseguir adaptar. Sí, por supuesto, no se va a conseguir adaptar, pero no por un problema de la tecnología, por un problema de que el hardware no está suficientemente avanzado hacia hacer accesible esta tecnología a ese estrato de la sociedad con más edad. Sin embargo, sin embargo, tengo una buena noticia. Y es que con la IA ha venido la revolución del hardware al mismo tiempo. Y ahora, la manera de acceder a la tecnología es la manera más accesible que os podáis imaginar. ¿Cuál es la manera más accesible que un humano tiene de acceder a la tecnología? La más. Bueno, hay una que es más, que ahora vamos a ella. Pero la que más que os podéis imaginar en vuestro día a día.
Imaginaos a vuestros abuelos cuando van al banco, ellos no quieren tocar botones en un cajero, ¿ellos qué quieren? Ellos quieren hablar con el director de la oficina, quieren hablar con un humano, quieren hablar con alguien, quieren hablar. Estoy incidiendo mucho en el hablar porque es importante. Quieren hablar, quieren utilizar lenguaje natural, ¿no? Pues eso es lo que permite la IA. La IA permite acceder a la tecnología a través del lenguaje natural, hablado, en tiempo real. No hay barrera. No hay barrera. Es justo lo que querías. Es justo exactamente lo que quería. Ese anciano es justamente lo que quería. Hay una manera que es más accesible, ¿sabes? Que es más rápida para acceder a la tecnología, que es a través de las neuronas. Pero, ya digo, eso lo dejamos para Dejamos atrás. eso. Bueno, como veo que hay muchas preguntas con muchas ganas, pues venga, Daniel Morena. Pues el micro, sí, para que lo escuche en YouTube. Daniel Morena. ¿Puedes decir que estudias y eso? Que así es más interesante. Bueno, yo estoy en el máster de la escuela austriaca Ah, muy bueno. y bueno, yo sí que tengo dudas con la IA y sí que me gustaría preguntar porque, por ejemplo, bueno, no sé si se me escucha. Por ejemplo, Es para YouTube. Elon Musk sí que cree en parte que puedes tener un riesgo existencial y si bien yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado de que hay que estar al día con la IA para no quedarse atrás, cosa que veo totalmente lógica, tengo un problema y es que veo que no puede tener sentimientos. Entonces, creo que para que funcione el mercado se necesita lo que Burke, bueno, no sé pronunciarlo, pero llamaba Burke. las Unbought Graces of Life y que es básicamente la virtud y que una sociedad no puede funcionar sin la virtud, que es realmente la voluntad para sacrificarse. Entonces, eso la IA en principio no lo tiene. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor no nos estamos al hablar también directamente de la IA, que yo creo que es una tecnología beneficiosa y que puede beneficiar a la humanidad, sí que al hablar de ciertos temas no nos estamos a lo mejor volviendo un poco mecanicistas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Em, sí, sí, la IA no llega a todo. Y yo creo que la IA, depende cómo definamos sentimiento, le queda muy lejos de entenderse. La IA es muy buena dando explicaciones mecanicistas del mundo. Eh, y es que realmente casi todo se puede explicar en base a, a acciones, acción-reacción de cosas físicas del mundo. Todo depende de dónde pongas el prismático. Si el prismático, o vamos a decir, el punto de referencia que se dice en economía, lo pones en la visión del hombre, en la visión del ser humano, pues para ti va a haber muchas cosas que las des por hechas mecanicistas, que si pusiésemos el foco en un microscopio, no las deberías dar hechas. Por ejemplo, pues todo lo que está ocurriendo en tu cuerpo continuamente con la regeneración celular, ¿no? Tú no estás siendo consciente, para ti es un todo que más o menos pues, se mueve, entonces tú lo das por hecho que eso es una reacción mecanicista, no te pones a analizar cómo está funcionando eso. Si pones la visión en el ser humano, para ti eso es mecanicista. Si pones el punto de vista, pues yo que sé, un punto de vista, por decirlo de una manera, eh, fuera del planeta Tierra, seguramente todas las reacciones del ser humano podrías más o menos entenderlas como algo más o menos mecánico, ¿no? No entrarías tan en detalle, porque igual que no entras en detalle de cómo funciona la regeneración celular, o si aquí ponemos un microscopio en esta mesa, pues tampoco entras a ver cómo las células están más o menos juntas y qué ocurre cuando viene una corriente de frío o de calor, como que vas dando por hecho que las cosas pierden complejidad porque pones el punto de referencia en un punto más amplio. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Pues que te saltas muchos detalles, muchísimos detalles. Entonces, yo cuando hablo de la IA, no hablo de la IA como una cosa sustitutiva del ser humano, ni como una cosa que vayas a ser capaz de todo lo que el ser humano consigue satisfacer ahora mismo, pues con la interacción con otros humanos o con el mercado o, pues, con cualquier proceso empresarial, va a llegar la IA y lo va a sustituir. Yo creo que no, yo creo que seguramente a ti te interese seguir reuniéndote con humanos, te interese seguir teniendo conversaciones, te interese seguir haciendo
comercio con cosas muy escasas, las que queden, que eso si quieres ahora entramos, seguramente sigan existiendo muchas razones de interactuar con otros humanos y todas basadas en lo que tú has llamado sentimientos o yo llamaría conciencia. Eh, Así que sí, no es sustitutiva de todo. Donde yo creo que sí que va a ser un gran sustituto, porque creo que es lo más eficiente y no va a haber demanda de otra cosa que no sea esa, es en todo lo productivo. Creo que no va a haber humano produciendo dentro de 10 años. Nada. Y creo que el mundo va a vivir en una superabundancia. Superabundancia es aquel estado en el que la oferta es tan amplia que aunque la demanda sea muy amplia también, nunca cruza, entonces no hay precio. Ejemplo, el aire. Todo el mundo valoramos mucho el aire, ¿no? ¿Hay alguien que no le interese respirar? Supongo que no, ¿no? Todo el mundo valora muchísimo el aire, le da un valor infinito al aire porque no puede vivir sin ello. ¿Quién está dispuesto a pagar? ¿Alguien me da dinero por el aire? Seguro que no, ¿no? ¿Y por qué es esto? Porque el aire es tan abundante, es tan abundante, que aunque la demanda también sea muy amplia, nunca choca. Entonces no hay precio. Pues imaginad esto con hamburguesas, con cámaras, con vivienda, con ropa, con coches, con todo. Entonces, para responder a tu pregunta, que me gusta a mí dar un poco de rodeos, pero voy a dar la respuesta final. ¿Hay cosas insustituibles? Todo depende del punto de vista en el que lo mires, es mecánico o no. Si lo miras desde el punto de vista humano, pues hay muchas cosas que no puedes mecanizar porque es muy importante para el humano, todas las relaciones sentimentales, etcétera. Creo que no van a ser sustituidas. Creo que hay muchas cosas del ser humano que no van a ser sustituidas, pero si nos ponemos a hablar desde un punto de vista productivo, creo que hay muy pocas cosas que no van a ser sustituidas. Pero hombre, un poco de réplica, que estamos, es un estudiante de máster. Réplica podría hacer en el punto de la... Porque al final para que haya un mercado necesita, para que haya... No hay mercado. No hay mercado. No hay moneda. Depende, ¿no? Depende quién arbitre eso. Podría ser negativa si es verdad que puede ocurrir con la IA. Interesante, interesante. Lo que pasa es que, ¿tú crees que el fin, pregunta es para ti, ¿tú crees que el fin del hombre es producir? ¿Crees que el trabajo dignifica la vida del ser humano? Pues Pienso que vivimos en un mundo temporal y al final el trabajo desde que caímos es algo que, digamos, estamos obligados a ello y creo que dignifica y sí que se puede llevar a un fin superior. sí, pues eso es problemático, porque yo también pienso que el ser humano, las sociedades humanas, desde una idea muy protestantista encima, calvinista, muy poco cristiana, pero han virado hacia que lo que dignifica al humano es el trabajo. Y, y eso ya es obsoleto. Mm. Es decir, ya no va a ocurrir. Entonces,
Normalmente la gente, o sea, a mí me encanta la gente del máster. Oye, todos los presentes hay que hacer ese máster, ¿eh? Ese máster hay que estudiarlo, eso es obligatorio. Ahí en ese máster se piensa mucho, se reflexiona mucho, es un máster muy filosófico. Eh, Hay que profundizar ahí, y hay que profundizar a ver si el ser humano tiene más motivos para los que sentirse humano que no sea el trabajo. Así, voy a poner alguna idea encima de la mesa. Pues el amor al prójimo. Bueno, esto va a sonar un poco cursi, ¿no? Pero el amor al prójimo, el descubrir qué es el ser humano en realidad, en esencia, el plantearse por qué estamos en este lugar y por qué no, el ver cómo son las relaciones entre el resto humanos, pero no desde un punto de vista productivo, sino desde un punto de vista humanista, el entender mejor el universo que nos rodea. eh, en resumen, una vida mucho más filosófica, mucho más contemplativa. O sea, tú vas a Platón, vas a Aristóteles, a San Agustín, ya en la segunda etapa, en la primera etapa no, porque si habéis leído Confesiones sabréis por qué. Sí. em, y les dices, no, no, mira, deja de contemplar el mundo, deja de hacerte preguntas, deja de leer. Tú lo que vas a hacer es darle a un botón, un software, darle a un botón a registrar facturas durante 8 horas. Te va a decir, no me... Y el resto no digo nada más. Definitiva, creo que es una bendición quitarle el trabajo al hombre. Vale. Es una cosa que va a doler un poco en un corto periodo de tiempo, como diría Escotado, es lo mismo que de repente quitar la prohibición de las drogas, ¿no? Es lo mismo, va a haber un momento que todo va a haber gente pasándolo mal, pero cuando todo eso regresa a la media, o revierta a la media, creo que va a ser mucho más óptimo para la vida humana. Bueno, pues, perdón, Dani, Sí, perdón. hay que acabar ya porque Sí, sí, tenemos que, una tenemos que pequeña tomarnos... reflexión. No, no, pero ya está. Tenemos que tomarnos un café y tenemos que ir rápido con la siguiente ponencia, así que tenemos, nada, 8 minutos para tomarnos el café y venir. Ahora hablamos ahí un rato. Luego seguís hablando. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por venir.